110% del máximo al que se debería operar. Conagua anunció que abriría las compuertas para dejar correr de nuevo el agua en el lecho del Nazas durante 14 días. Las abrió y a continuación las cerró, 12 o 13 días antes de lo programado. En lugar de 14 días fueron 1 o 2, ya no recuerdo. Al día siguiente, 7 de octubre, la presa Lázaro Cárdenas, según Conagua, amaneció con un volumen de 2.953.99 millones de metros cúbicos. Es decir, más que la que tenía el 6 de octubre. Pero el NAMO, el nivel de aguas máximo ordinario o sorpresa, había cambiado a 2.958.815 millones de metros cúbicos. Es decir, subieron este criterio de seguridad de 2.689 a 2.958. Y lo hizo sin mayor explicación. Subió el nivel de aguas máximo ordinario un 10%. En otras palabras, redujo en un 10% el margen de seguridad de operación de la presa. Por obra de la ancha manga de Conagua, la presa Lázaro Cárdenas amaneció el día 7 de octubre de 2016 con más agua que el día anterior, pero con menos proporción con respecto al NAMO, porque el NAMO había crecido. ¿Por qué lo hizo eso Conagua? Bueno, por una razón muy sencilla. El 6 de octubre, en la mañana, una delegación de agricultores muy poderosos de la comarca lagunera fue a las oficinas centrales de Conagua en la Ciudad de México, gritó, golpeó en la mesa y hizo que la voluntad de la dependencia se alineara con sus intereses económicos. El agua ya no circuló por el río, ni se infiltró a los acuíferos para aliviar un poco el drama del arsénico que hay en ellos. Quedó en cambio atrapada tras la cortina de la presa, que desde entonces, hace un año y una semana, está operando con un margen de seguridad mocho, o con un riesgo mayor, como guste verlo. Ganaron poquitos y perdimos muchos, y perdimos mucho. Uh-huh. Bueno, estas son conclusiones a partir de lo que de los números y de lo que los mismos personajes declaran, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que va haciendo que tengamos conclusiones respecto a cómo se está manejando el agua. Claro. Pero, a ver, Francisco, sí me parece muy importante que tú nos des tu opinión en relación a por qué la relevancia de los criterios con el que se maneja el agua en las presas. O sea, ¿cuál es la diferencia entre sacarle agua 2 días a sacarle agua de manera constante y pertinente durante 3 semanas? Mira, muy fácil. El nivel de aguas máximo ordinario es el nivel al máximo en que se debe operar la presa. No quiere decir que arriba de eso se vaya a desbordar, todavía falta para que se desborde, pero no debe pasar de ese nivel. ¿Por qué no debe pasar de ese nivel? Porque tiene que haber la previsión de que pudiera llegar un fenómeno meteorológico no planeado y entonces si se desborde la presa y ya no haya control de nada, ¿no? Entonces hay otro criterio, el nivel de aguas máximo extraordinario, que ese sí es mayor, que es donde el agua empezaría a desbordarse. Entonces, esa diferencia entre el NAME y el NAMO está calculada por una posible avenida y por la resistencia física de la cortina de la presa. O sea, si te dicen, no le subas de aquí, es por 2 razones. Porque si llega un evento extraordinario que no puedas desfogar, corre peligro la integridad de la cortina. Uh-huh. Es una cuestión de seguridad. Entonces a mí me parece altamente irresponsable que sin avisar, sin datos técnicos, simplemente por una decisión política, hayan aumentado el 10% del NAMO, es decir, hayan reducido un 10% esta diferencia del margen de seguridad. Elevaron el riesgo en el que estamos todos, ¿no? Y creo que Conagua todavía 1 año y 1 semana después nos debe una explicación. Si ustedes recuerdan, o si no lo pueden buscar en los archivos de los diarios locales, en los días previos al 6 de octubre había declaraciones, incluso por ahí de algún diputado del PAN, denostando contra los dirigentes de Conagua, diciendo que deberían de quitar al director de aquí porque era contador y que él no sabía nada de agua y que era un tal por cual y que era un inepto y no sé cuántas cosas. Se da la junta del 6 de octubre, les cumplen su capricho a los lecheros y al día siguiente ese mismo señor que querían que corrieran ya era una persona muy sensible, que sabía escuchar las voces de los agricultores. O sea, es clarísima ahí la jugada y lo que sucedió en esas oficinas centrales. De hecho, yo tengo la copia de la minuta que se levantó de esa junta del 6, quiénes participaron y qué fue lo que se discutió y a qué conclusiones llegaron. Y en una conclusión decía, vamos a lograr un equilibrio, vamos a buscar un equilibrio entre la seguridad de la población y las necesidades de la productividad agrícola.
pues movieron ese equilibrio, pero lo movieron para el lado contrario. No olvidemos, la presa Lázaro Cárdenas tiene 71 años de edad. No es una jovencita, no es una obra que se hizo ayer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido, ¿recuerdas tú o leíste o tienes conocimiento de cuál es la vida útil de esa presa en años? Debería haber debería existir ese dato, pero yo nunca lo he podido encontrar. Porque obviamente, como cualquier obra humana, no está hecho para la eternidad, ¿no? No son las pirámides de Egipto, que ni esas están íntegras, ¿no? Cuando fue la avenida de 1991, tuvimos una entrevista con el entonces director de la Conagua aquí en la región, y él comentaba que cuando se construyó la presa, se había dicho que tenía una vida útil de 50 años. Y ya para entonces tenía 45. Sí, exactamente, ya estaba cerca precisamente de su vida útil, del final de su vida útil. E incluso preguntábamos, bueno, ¿y qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Se va a construir otra presa? ¿O qué es lo que va a suceder? Y en aquel entonces dijo, bueno, pues esta decisión ya es del gobierno central, ya es del gobierno federal, y en su momento se lo haremos saber, pero pues nunca se supo nada. Pues es así que grave, ¿no? Pero también, mira, la vida útil de las presas se calcula en función de cuánto va a tardar en llenarse de todo el material que ahora no puede pasar por culpa de la presa, todo el lodo, todas las piedras, todos los asolves, pues. Y eso en realidad nunca se puede calcular, no sabes qué tantos sedimentos va a arrastrar el río durante cuánto tiempo para alcanzar a llenarla de piedras y de lodo. Eso obviamente no ha pasado aún en la presa Lázaro Cárdenas. Pero otro factor es la presión del agua que está soportando la cortina de la presa constantemente, ¿no? Y entonces son dos cosas que deberían de tenernos muy preocupados. Uno, porque acabaría la productividad del campo lagunero, y el otro porque si la presa falla, la comarca lagunera desaparece, digamos, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, pues, con la cantidad de agua que nos cayó, estábamos a punto de desaparecer, Fíjate, ¿no? En una hora. Ahora imagínate aquello que tiene agua de años ahí guardada. Tal vez los que han vivido más tiempo recuerdan lo que se vivió en el 68. Sí, ¿no? Que precisamente la inundación de la comarca lagunera trajo pues consecuencias muy, muy lamentables para mucha gente. Y fíjate, la inundación del 68 siempre se dijo que también fue una imprudencia de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en ese entonces. De decir, desde el 46 que se inauguró la presa nunca ha estado llena, queremos verla llena. Y sobrepasaron el Namo y llegó un gran huracán, llovió sobre la presa y entonces nos metió en problemas y todo el mundo andaba con el Jesús en la boca, porque la presa de las Tórtolas estaba recién construida y no se sabía si iba a soportar o no iba a soportar el golpe de agua. Lo que apura es que yo no veo ningún proyecto que se esté realizando como para remediar en algún momento dado la obsolescencia de la presa. No. ¿Y cuándo va a suceder? Cuando ya tengamos el agua, ahora sí. El cuarto para las 12. Esa es una, ¿verdad? Y la otra es que si la presa está envejeciendo, yo esperaría que esa distancia entre Name y Namo fuera creciendo. Es el margen de seguridad fuera cada vez más amplio y no cada vez más estrecho, que es lo que hizo Conagua hace un año, un mes. Una semana, perdón. Bueno, la verdad que son temas que no podemos desprendernos de ellos y no nada más cuando hay situaciones como estas, Francisco, que eso es lo que nos sucede. O sea, cuando ante lo irremediable es que estamos reflexionando y pensando y pidiendo cuentas y tratando que las autoridades, que son las que manejan finalmente y son las que tienen los criterios para el uso del agua, pues nos rindan las cuentas necesarias, pero luego se nos olvida y se nos olvida con mucha facilidad. Y que tenemos que involucrarnos todos. El problema del agua y de las presas es de todos, no es una cuestión de Conagua y de los agricultores, es de todos. Y tenemos que estar discutiendo y hablando y abriendo una conversación sobre esos temas, ¿no? Se supone, Francisco. Maravillosa fotografía la que nos enviaste el otro día. Gracias. Al grupo. ¿Es un perico? Sí, es un loro de corona lila. Son originarios del sur de México. Por alguna razón aquí hay una banda como de 40 o 50 que se mueve entre el TEC, el Bosque, Torreón Jardín. Escandalosos. Sí, pero fíjate que esta vez encontré entre esa banda de loros de corona lila, había uno de frente blanca. O sea, había uno de una especie diferente.
Yo creo que se sintió familiarizado, aunque no sean sus hermanos, ahí anda con sus primos. Ajá. Y el comportamiento de estos loros hacen pareja, Sí, hacen pareja, anidan en huecos de árboles. En el bosque del Señor Carranza hemos visto árboles huecos con los pericos entrando y saliendo. Se alimentan. Esa vez que les tomé la foto los vi comiendo pingüicas, comiendo la fruta de la lila y comiendo, ¿qué más? Bueno, esas dos cosas las palmas, principalmente. Los dátiles de las también palmas, les gustan, sí. ¿verdad? Sí. Bueno, pues Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada.